Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión vamos a continuar con los primeros episodios del libro del Progreso del Peregrino. Para comentar un poco sobre este libro tenemos con nosotros a la hermana Ale y a la hermana Tatiana. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar diciendo que el escritor está soñando y que en su sueño ve a un hombre que tiene un libro y este hombre es cristiano. Él vivía en Ciudad de Destrucción y menciona en sus primeros capítulos que al leer el libro se da cuenta de dos cosas: que él estaba condenado a morir y que después de la muerte él sería juzgado, y que la ciudad en donde estaba definitivamente iba a ser destruida un día en específico. Y eso es lo que comienza a afligir a este personaje, que es curioso porque este Bunyan al principio no le llama cristiano, sino simplemente dice: veo a un hombre que se da cuenta que tiene este libro, y ya posteriormente es que le llama cristiano. Bueno, y cuando él leyó aquel libro, dice que pues, su angustia era demasiado grande, ¿no? De hecho, el libro nos hace una referencia en Hechos, capítulo número 2, versículo número 37, que dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y justo fue esa la reacción que Cristiano tuvo, porque sentía una pesada carga. Más adelante se va a ver qué es el pecado, pero esa carga era una parte que no lo dejaba vivir en paz. Incluso se hizo pesada, incluso a su propia familia, y ese peso como que los estaba angustiando a todos. Ahí justamente como que comienza a descargarse con su familia, como comenzar a buscar una solución material, que muchas veces también nosotros así lo hemos hecho. Cuando nosotros tenemos ese impacto de la palabra de Dios en nuestras vidas, comenzamos a querer solucionar las cosas de una manera carnal, descargar nuestra angustia en nuestra familia. Sin embargo, la respuesta de su familia es: estás loco. Prácticamente le dijeron así. Y le dijeron: cálmate, vete a dormir. Y ya llegó el momento en que él se sentía cada vez peor porque no podía confiar, no podía descansar esa carga que él llevaba en sí mismo, ni en su familia, porque su familia, reitero, lo ignoraban, reñían con él. Se podría decir que fue un punto de lucidez, ¿no? O de conciencia, no sé cómo llamarlo, porque cuando lee el libro es el impacto. O sea, algo le tuvo que haber removido. Dice aquí que se compungieron de corazón. Pues aquí en el caso de Pedro era cuando les estaban hablando, pero aquí lo leyó. Entonces, en algo se tuvo que ver reflejado para que ese dolor se apoderara tanto de su ser que justamente lo llamaran loco. Entonces, es un momento de conciencia muy fino que luego muchas veces en este tiempo ya se apaga, ¿no? Así como se prende rápido, también se apaga rápido por tanta influencia negativa, como es el caso ahorita y de la familia que existe. Me recordaste a lo que pasó con Nabucodonosor. En su momento de locura, dice que era una bestia, ¿no? Y por un momento se le devolvió la cordura, claro, y levantó sus ojos al cielo y Señor reconoció que toda su grandeza era de la mano de Dios. Y es que Cristiano se hacía esa pregunta: ¿qué haré para ser salvo? Ese era el punto de: ok, ya conozco que voy a ser juzgado y que estoy condenado a morir. Son cosas de las cuales yo no me puedo escapar, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué necesito para ser salvo? Y él toma la decisión de salir de la ciudad de destrucción. Y aún su familia, como lo mencionaste, o sea, trata de retenerlo, de hacerlo entrar en cordura respecto de la ideología que se vivía en Ciudad de Destrucción. Aquí hay un cambio que me parece digno de mencionar, de que primero la familia le estaba diciendo: cálmate, estás loco, no pasa nada, ya duérmete. Y de repente cuando este hombre, porque todavía no tiene el sufijo de cristiano, cuando este hombre sale o quiere salir, entonces su familia quiere retenerlo. Uh-huh. Es como cuando nosotros queremos dejar las cosas materiales y de repente la misma carne nos atrae a sí mismo. Aunque nosotros lo rechacemos, nos vuelve a atraer. Y este caso también pasa con muchos que comienzan
a seguir a Cristo o su decisión de seguir a Cristo, que creo que el primer factor que muchas veces se opone es la propia familia. El decir, oye, esa es una ideología antigua, eso ya es arcaico, hoy estamos en siglo XXI. Creo que muchos hemos vivido que el primer factor que se opone para que uno pueda seguir a Cristo es la propia familia. Pero fíjate que el contexto, vamos a verlo así, ¿no? De filosofía que tenía esta persona antes de ser cristiano, propiamente, su cuestionante era, voy a morir, voy a ser juzgado. O sea, él realmente quería huir de de un castigo por causa de su carga, que él era consciente hasta cierto punto que iba a suceder. Está muy interesante porque Evangelista le dice, ¿por qué no quieres morir? Dado que en esta vida está acompañado de tantos males. O sea, es algo tan natural del hombre que busca en su instinto natural no morir, subsistir, la trascendencia. Entonces, realmente, o sea, Cristiano ahí que estaba buscando, quería sobrevivir a una circunstancia. Es que aquí ya metiste a un personaje extra, ya metiste a Evangelista. Pero ¿cómo llegó este Evangelista? Es que es justo cuando Cristiano va saliendo, o sea, él está cegado justamente por este punto que toca la hermana Tatiana de ¿qué voy a hacer? Voy a morir, voy a ser juzgado, necesito hacer algo. Entonces, lo primero que hace es salir de destrucción, pero no sale porque ya tengo una ruta hacia dónde ir, sino dice, ¿sabes qué? Yo huyo de acá porque esto va a ser destruido y no quiero ser destruida con esta ciudad. Claro. Entonces, cuando él va saliendo, se encuentra con este primer personaje que es Evangelista. Y entonces, como lo ve llorando, lo ve desesperado, le pregunta, ¿por qué lloras? Y es cuando Cristiano le da esta respuesta de, es que tengo este libro y este libro me dice que voy a morir, que no puedo evitar esa muerte y que voy a ser juzgado. Y es muy curioso lo que le responde a esta pregunta que acabas de hacer de Evangelista, porque le dice, es que yo no quiero morir porque esta carga que llevo, y entonces aparece la carga de este personaje que posteriormente va a ser Cristiano, dice, tengo el temor que esta carga me hunda más en el sepulcro. Y es lo que pasa muchas veces con la gente que hace buenas obras para poder huir de ese castigo que conocemos como el infierno, porque creen que con esas buenas obras pueden tapar todo el pecado, todo el mal que han hecho a lo largo de su vida. Sale una respuesta en forma de pregunta de Evangelista hacia Cristiano. Entonces, ¿por qué te quedas parado? Es que sí, estas dos preguntas son muy fuertes incluso para uno, porque si ahí el personaje estaba consciente que tenía una carga que le pesaba y tanta era esa carga que le afligía a tal forma que dice, es que yo sí antes era feliz con mi familia, con mis hijos, en la ciudad donde vivía, pero ahora como me doy cuenta que tengo esta carga, ya no me saben las cosas igual, ya no puedo disfrutar la vida de la misma forma que la disfrutaba antes. Y es ahí cuando Evangelista le dice, oye, si ya te diste cuenta, entonces ¿por qué te quedas aquí? No, y justo, o sea, si tenía tantas felicidades, ¿cómo una carga pudo haber sido más fuerte que todas tus felicidades? Para llevarte al grado de huir, para llevarte al grado de escapar de esa, entre comillas, felicidad que tenías, porque te das cuenta que hay algo más grande que no cubre esa felicidad, porque pareciera que fuera un espejismo, pareciera que fuera algo que se te diluye entre los dedos y no sabes a dónde va. Entonces, en ese reconocimiento y en esa conciencia de que ese peso es más grande, tiene que huir y no sabe a dónde. Ahora me surge una pregunta. Yo ya lo había predicado y ya tengo la respuesta. Pero quiero compartirles la pregunta. ¿Por qué si todos los hombres en el mundo tienen esta carga? Esa es la primera pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Tú qué dices? Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? No son conscientes. No son conscientes. No son conscientes. ¿Por qué no la sienten? Porque están cauterizados, dice la palabra del Señor. Sus conciencias están apagadas de tanta maldad que hay a su alrededor. Había un ejemplo que había puesto en la predicación precisamente, en que aunque le pongas 1 tonelada a un cadáver, el cadáver no va a sentir el peso. ¿Por qué? Porque está muerto. No tiene sentidos. No tiene sentidos. Uh-huh. Sus sentidos no están ejercitados y está cauterizado, su conciencia, como bien lo mencionas. Entonces, ¿cómo es que una persona del mundo pudo sentir esta carga o puede sentir esta carga? Era lo que comentaba al principio, o sea, hubo un momento de luz al leer ese libro. O sea, ese libro, sabemos que es la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder porque es la misma voz de Dios, solamente que está escrita para que nosotros sea más accesible tenerla, gracias a Dios, de tantos años después de recopilaciones de todos los profetas y todo. La palabra de Dios tiene poder. Y ese momento de poder abrió los ojos, simplemente. Fue consciente, pero la pregunta sería más bien, una vez que has sido consciente, ¿qué haces con esa conciencia? Porque Cristiano se quedó en esa conciencia de decir, no, algo está mal en mí. Otro pudo haber dicho, como a lo mejor su esposa o sus hijos, ¿estás loco? Mejor yo me quedo en lo que estoy,
porque así no voy a sufrir, porque así vivo una felicidad aparente, porque creo que lo que está a mi alrededor me va a satisfacer. Entonces ahí apagan esa conciencia y solitos se pierden de toda sensibilidad. Entonces, avanzamos o regresamos al punto donde ustedes se habían quedado. ¿A dónde he de huir? Pregunta Cristian. Evangelista le da la respuesta cuando lo encuentra ella, lo que hemos narrado, pero le muestra una puerta angosta. Dice, oye, mira, ves hacia allá la puerta angosta, ¿ves la luz? Y le dice, sí, creo que alcanza a verla. Y es cuando Evangelista le dice a Cristiano, dice, tienes que ir hacia allá, tienes que caminar hacia allá, no te tienes que apartar. Le dice, no pierdas de vista esa luz. Ve derecho y verás la puerta. Llama y se te dirá ahí qué hacer, hacia dónde ir. Y el punto que tocaba la hermana Tatiana es inmediatamente lo que viene en esta narración, porque cuando sale, aparte de Evangelista, cuando comienza este camino se encuentra con dos personajes más, que es Obstinado y Flexible. Y estos dos ven que este cristiano ya va hacia afuera de destrucción, ya tiene una ruta, por lo menos hasta aquí ya tiene una ruta a dónde llegar, y ese llegar le va a decir hacia dónde tiene que continuar. Pero Obstinado y Flexible tratan de hacerlo regresar. Ellos creen que ha perdido la cordura y que con sus palabras van a poder hacerlo regresar en cordura y volver a Ciudad de Destrucción con ellos. Sin embargo, este cristiano les explica que ha encontrado un libro en el cual le muestra que sí necesita salir de ahí y que necesita ir hacia un lugar donde está el reino eterno. Este Obstinado le dice, es que ¿qué tiene ese reino eterno? Eso que te están dando para poder dejar todo. O sea, porque estás dejando a tu familia, estás dejando a tus hijos, estás dejando el lugar donde creciste. ¿Qué es lo que te están ofreciendo para que tú lo dejes todo? No solamente es Obstinado y Flexible, sino que en el libro también menciona específicamente los vecinos también. Digo, para hacer un contexto de que primero era nuestra propia carne, nuestra propia familia, el lugar, valga la expresión, íntimo de cada persona, nuestra familia, nuestros seres queridos. Pero no únicamente lo que nos estorba para salir de la ciudad de destrucción, del mundo, son nuestra carne, sino nuestros tres enemigos, que son el mundo, la carne y el enemigo de nuestras almas. Sin embargo, ese lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya queda claro que Obstinado y todos los vecinos decidieron quedarse, ¿no? Pero también vemos la contraparte, está Flexible. Flexible de primera instancia reconoce que Cristiano está buscando algo mejor. Y de repente dice, yo también quiero, se contagia ese sentimiento, ¿no? Tú quieres algo mejor, yo también lo quiero. Te vas a superar, yo también quiero superarme. Es un sentimiento muy fácil de contagiar para algunos. Y cuando Obstinado le dice, ¿qué? ¿Tú también vas a ir? Flexible dice, pues sí, si él va a buscar algo mejor, yo quiero acompañarlo. Pero qué curioso que le llama Flexible, porque después siguen el camino, ellos van comentando, Cristiano le va comentando justo lo que leyó en el libro, de cómo van a recibir coronas, de cómo van a recibir gloria, paz, cosas que el hombre casi siempre está buscando. Entonces hay un punto donde hay una prueba para ambos y se topan con el pantano. ¿Recuerdan el nombre del pantano? El pantano de la desconfianza. El pantano de la desconfianza. Y dice cómo justamente ellos entran ahí y pues ni modo caen. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo natural en el hombre que se da inicialmente? La duda, el temor. Caray, estaré en el camino correcto, esto será lo que realmente es bueno para superarme. Y de repente empiezan todas esas ideas justamente en esa alegoría a decirnos que esos pensamientos te empiezan a hundir. Fíjate que no había puesto atención en una palabra que dice el libro, porque da la razón del por qué caen en este pantano de la desconfianza. Primero, sí, Flexible tiene esta idea y se emociona por lo que Cristian le dice, es que hay un camino mejor y ese camino mejor tiene todo lo que ya has mencionado, ¿no? Sí. Pero incluso Obstinado le dice, a ver, ¿por qué no te quedas acá? Menciona dos cosas, donde está lo amigable y las comodidades. Sí. Y entonces, pues Flexible se va con lo materialmente más llamativo. Claro. Pero en este punto, cuando llegan al pantano de la desconfianza, dice que ellos caen porque han tomado el camino más corto, porque había en medio del camino una senda en la cual podían pasar de manera segura. Entonces me quedaba, porque yo no recordaba estas palabras de que habían tomado el camino más corto. Y cuando lo analizamos en las clases de discipulado, este libro justamente veíamos respecto de la duda. Pero entonces la duda es el camino más corto que podemos tomar y que nos puede llevar a flaquear en la fe para salvación. La duda. Porque menciona ese camino más corto. Entonces me ponía justo a reflexionar cuál es ese camino más corto que tú puedes al principio comenzar a errar
para caer en este pantano de la desconfianza. Pues fíjate que en otras versiones, en la que tengo aquí, dice que es del pantano del desaliento. Entonces, justamente, ¿qué es el desaliento? Quitarle la esencia natural a algo. Entonces, va perdiendo fuerza esa esencia, porque es un quitar aliento. En esa lógica, yo creo que es, o sea, así de bote pronto, cuando arrancas y justamente ya nos topamos con todo lo que lleva a Cristiano en una sola decisión, cuántas cosas ya le pasaron a Cristiano. Y todo el mundo te dice no, 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 y es lo que vivimos en la actualidad. Y de repente llega, yo creo que ese punto de decir, ¿será que estoy mal? O sea, si todo el mundo me dice que no, ¿qué es lo que yo no estoy viendo? Y en ese momento de duda, yo creo que si tú le das pie, esas sí te pueden gobernar, esas sí te pueden desalentar, esas sí te pueden quitar la fuerza para continuar el camino. ¿Salvo tu mejor opinión? No, estoy de acuerdo. Me recordaste a la parábola del sembrador. La palabra de Dios se siembra, se esparce en todas partes. Y llega justamente a un lugar donde está el camino pedregoso y sí nace la palabra de Dios, sí brota, pero los placeres del mundo o los espinos o los cardos o todo esto nos va sofocando. ¿Por qué? Porque no tiene lugar para echar raíz la palabra de Dios en nuestros corazones. Y pienso que eso es lo que ha pasado con Flexible, precisamente la duda. ¿Por qué? Porque estaba más seguro en otro lugar, porque el mundo precisamente lo va absorbiendo, lo va menguando su fe. Es que la gente no quiere esfuerzo, la gente quiere ganancias La gente quiere resultados. sin invertirle, sin que te cueste, ¿no? Claro. Y eso es lo que en la actualidad se vive, o sea, la practicidad, ¿no? Todo rápido, ya ahora todo lo puedo conseguir en el celular, todo puede ser con un toque. Y entonces de repente el Señor te dice, no, esto es de esfuerzo, esto es de perseverancia, esto no es el que quieres ni del que puedes, sino el que el Señor tiene misericordia. Y entonces en esa base, o sea, ya no estás dependiendo de tus propias fuerzas, estás dependiendo de alguien más en el cual tú no tienes el control. Y por naturaleza, eso te va a causar duda. Por naturaleza, eso es ir en contra de tus propios sentidos naturales porque estás aplicando la fe. En este momento, yo creo que Flexible en la parábola era la semilla que se quedó al lado del camino. Ni siquiera creo que haya penetrado un poquito, ¿no? Se quemó al instante del sol, se quemó al instante de la primera prueba. Y ni siquiera fue una prueba, fue algo que nació natural de él. Yo creo que sí fue una prueba. ¿Por qué? Porque cayeron en el pantano. Estando ya en el pantano, dice el libro, no podían salir de esa prueba, del pantano. ¿Por qué? Porque tenían su carga sobre ellos. El Flexible no, porque no era consciente de su carga, solamente era cristiano. La respuesta la da después, porque cuando ya salen, es muy curioso porque dice el libro que este Flexible, o sea, él busca salir, pero busca salir la salida más cerca a su ciudad, mientras que Cristiano lo más cerca a aquella puerta angosta. Y le pregunta a Cristiano, ¿por qué no se mejora este camino? ¿Por qué no ponen algo más seguro para que los que tomen esta senda no caigan en el pantano del desaliento o de la desconfianza? Y este evangelista dice es que este pantano es causado por los miedos y las dudas, que es parte de vivir en el pecado. Entonces, como dice la hermana Tatiana, no es que ese pantano haya sido creado por alguien más, sino es por su propia duda, por su propio vivir en el pecado tanto tiempo. Por eso es que no se podía quitar ese pantano de la desconfianza. Porque imagínate, has vivido, yo tengo 30 años, ¿no? Has vivido 30 años en el pecado y no conocías otro camino que el vivir en el pecado. Cuando te muestran un camino que es mejor, claro que en algún momento te va a entrar la duda de decir, a ver, estoy tomando la decisión correcta, este es el camino correcto. Toda la vida hice algo de una forma y ahora que me causaba felicidad, claro, que me causaba placer, que me daba resultados profesionales, materiales, y ahora voy a tomar otro camino que me está diciendo, deja todo. Lo primero que va a surgir a mí es, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿A dónde voy a llegar? Ahora, estás tomando un punto muy interesante. Ya vamos a terminar. Pero Flexible regresa a su ciudad y Cristiano lo ve. Y entonces Cristiano ve que a Flexible lo recibe su familia y le dice, qué bueno que regresaste con nosotros. Qué impactante es esta parte de este libro. ¿Por qué? Porque el cristiano que realmente deja todo y quiere seguir a Cristo Jesús, voltea y ve al mundo y dice, ¿por qué el malo prospera? Claro. ¿Por qué su familia lo está recibiendo tan hermosamente, no? ¿Por qué sus hijos están unidos? ¿Y por qué mi familia está destrozada? El simple hecho, para mí el vivir es Cristo. Y moría, todo lo demás. Esa es la parte que por la cual la gente más bien no quiere venir al cristianismo. Porque qué difícil es dejar todo lo que has atesorado como lo más grande que existe. Y Dios te dice, a ver, hay algo más grande y soy yo. Y es mi gloria, y es lo que yo te estoy ofreciendo. Y de repente actuar
la fe que siempre estuvo silenciada por mis propias fuerzas, por mi propia carne. Creo que es algo muy difícil de romper. Personas grandes, maduras, que llegan al cristianismo de 40, 50 años, adultos ya. Qué difícil es romper tantas cadenas de tantas cosas que te enseñaron, de tantas cosas que viviste. Y Cristo te dice, ¿sabes qué? Si tú lo entregas todo, yo lo agarro y yo lo rompo. Eso fue la diferencia de Cristiano. No nos dice cuántos años tenía, pero yo supongo que era maduro por la familia, hijos, por los hijos. Yo supongo que era maduro. Y ese proceso fue sumamente difícil. Flexible probablemente anduvieran lo mismo, ¿no? Pero ahí te das cuenta de cuando verdaderamente el poder de la palabra está rindiendo en ti un fruto. Esa fe de salvación que iba en busca de esa herencia incorruptible, porque imagínate dejar lo que ves por lo que no ves. Entonces esa fe estaba actuando en Cristiano. Pasa esto, sale del pantano de la desconfianza o de la desesperación y Cristiano nuevamente se ve solo en el camino. Y aquí lo vamos a dejar porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.